Bueno, el ejercicio número 11 del reto 2 dice: se hizo una encuesta a 100 extranjeros sobre su continente de procedencia y si hablan el idioma español. De los encuestados, 30 eran europeos, 20 asiáticos y 65 hablan español. Si de los que hablan español 20 eran europeos y 50 no eran asiáticos, responda estas preguntas que están aquí abajo. Bueno, primero debemos identificar cuáles serían nuestros objetivos y nuestras características. En este caso ya yo hice ese ejercicio para ahorrar tiempo. Entonces mis objetivos serían si son europeos, asiáticos o ninguno de los dos, y sus características vendrían siendo si hablan o no hablan español. Ahora empecemos a llenar el diagrama con cada uno de los valores. Me dicen que hay 100 encuestados en total extranjeros, es decir que el total de personas que van a ir dentro de ese diagrama van a ser 100. Luego me dicen que 30 eran europeos, 30. Luego asiáticos eran 20. Luego, no me dicen que los que no son ni asiáticos ni europeos cuánto era su totalidad, pero sí me dicen que 65 hablan español. Entonces los que hablan español serían 65 en total. Luego, si de los que hablan español 20 eran europeos y 50 no eran asiáticos, entonces ¿cómo haríamos esto? Lo que me está tratando o queriendo decir aquí es que si de los que hablan español 20 eran europeos, entonces 20 iría acá, ¿cierto? Porque pues, que hablan español y sean europeos sería 20. Luego, me dice y 50 de esos no eran asiáticos, es decir, si yo realizo, en ese caso, 50 menos 20, aquí me va a dar un 30. ¿Cierto? Porque dentro de ese 50 que no eran asiáticos va incluido el 20 de los europeos. Entonces, lo que quiere decir esto directamente también, o analicémoslo de esta forma para que me entiendan. Listo. Yo sé que de los que hablan español 20 eran europeos. Ahora, si 50 no eran asiáticos y yo tengo un total de 65, entonces ¿cuánto sería 50? Que está entre el ninguno y los europeos, ¿cierto? Que está incluido aquí, menos... 65 es 65 menos 50. Eso daría 15. Es decir, que 15 vendría siendo la cantidad de asiáticos que hay en total. ¿Por qué digo esto? Porque mire, me hablan de que si los que hablan español eran, 20 eran europeos y 50 no eran asiáticos, y en estos 50 van incluidos esos 20, entonces yo tengo un total de 65. Y si eso le quito 50 que no eran asiáticos, es decir, esos 50 están repartidos entre europeos y de ninguna nacionalidad, es decir, que no sean ni europeos ni asiáticos. Entonces, si yo le resto a 65 50, va a dar 15, es decir, que hay una totalidad de 15 asiáticos de los que hablan español. Entonces, pues haciendo esta suma, ¿cuánto le hace falta a 20 más 15 para que sea 65? Le haría falta 30. Eso lo podemos deducir así, o también podríamos deducirlo de la siguiente manera. Si yo sé que 20 eran europeos y 50 de la totalidad no eran asiáticos, entonces si yo le quito a esos 50 estos 20, daría 30, que es el de ninguno de los dos, porque 50 tiene estos 20 europeos. Entonces si yo le saco esos 20 me quedarían 30 que no son asiáticos, es decir, que no es ninguna de las dos nacionalidades. Entonces también se podría analizar por ahí. Bueno, continuando con el ejercicio, ya solo nos costaría llenar el diagrama. Entonces 30 más 20 más esta casilla me debe dar 100. Entonces 30 más 20, 50 y 50 para que me dé 100. Luego a 65 ¿cuánto le hace falta para que sea 100? Le haría falta 35. Ahora a 20 ¿cuánto le hace falta para hacer 30? Le haría falta 10. A 15 ¿cuánto le hace falta para hacer 20? Le haría falta 5. Y a 30 ¿cuánto le hace falta para hacer 50? Le haría falta 20. Listo, ya con el diagrama completado empezamos a responder las preguntas. ¿Cuántos extranjeros de los que no eran ni asiáticos ni europeos hablan español? Entonces los que no hablaban no eran ni europeos ni asiáticos, vendrían en esta sección. Entonces sería un total de 30 los que hablan español. Entonces aquí iría la respuesta de 30. Luego, ¿cuántos extranjeros no eran asiáticos ni europeos? Hay un total de 50, ¿cierto? Los que eran ninguno de estos dos. 50. Luego, ¿cuántos asiáticos hablan español? Los asiáticos que hablan español serían 15. Y por último, ¿cuántos extranjeros no hablan el español? Extranjeros. Los que no hablan español serían un total de 35. Y así concluimos este ejercicio.